Hey, vos sos mecha corta. ¿Será pecado ser mecha corta? Vamos a ver hoy el tema de de estar enojado en la sección 4 de Efesios, perdón, en la segunda sección de Efesios 4, perdón, que menciona el enojo. Pero todo el capítulo de Efesios 4, este es el último jueves de marzo, las chicharras suenan y nos recuerdan o nos hacen pensar que cómo estamos finalizando marzo. Bueno, en la Reina Valera 60, Efesios 4, todo el capítulo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenas de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vale. Regresemos aquí al versículo 26. Eh, vaya, si tú venís escuchando las enseñanzas, entonces tienes bien claro que estamos en una sección donde está dando varios puntos y que esos puntos vienen contrastados con el versículo 17 al 19, donde describe, digamos, al que no es cristiano, supuestamente, ¿verdad? No el que no es cristiano o lastimosamente el cristiano que cae en cosas como que fuera no cristiano. Pero bueno, y en la segunda parte dice, el versículo 20 es el principal porque dice, y ustedes no han aprendido así. Entonces tuvimos una sesión completa de eso y después empieza a decir varias cosas. En esas cosas de repente se mencionaba sobre una nueva naturaleza.
¿ok? Esta nueva naturaleza es la naturaleza que fue creada por Dios, y esa naturaleza eh, es un nuevo hombre, una nueva humanidad, y esta es la que Jesús ha instaurado, y donde ya no son dos pueblos, sino que es uno, es la iglesia. Eh, este espíritu, digamos, ya hablamos de la mentira la sesión pasada, y le pusimos el nombre comentarios anticristos. ¿Por qué? Porque una mentira está en contra de la verdad, ¿verdad? Y está en contra de los miembros del cuerpo. Bah, en el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ujú. Justo después, en el versículo 26, nos topamos con la palabra en la Reina Valera, airaos, o sea, enójense, ¿ok? Y dice aquí, enójense, pero no pequen. Vale, aquí vamos ya entrando en lo de hoy. Entonces, por eso el tema es, entonces sí me puedo enojar, o sí se puede enojar uno. Eh, yo creo que, bueno, ese es el título creativo. Vamos a ver como que cuál es el enojo y dónde es que se cae en pecado. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ok? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero bueno, dice, enójense. Es bien interesante porque es como un mandato. Enójense. Y vos decís, ¿cómo así? O sea, ¿me enojo, no me enojo? ¿Se puede enojar o no? Vaya, yo la pregunta con lo que quiero dar introducción a este tema es que nos recordemos si Jesús se enojó alguna vez. Vale. Voy a dejar unos segundos para que o le ponen pausa o lo que sea, pero ¿será que Jesús se enojó? Porque yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa donde dice, hey, ¿sabes qué? Enojate. Ok, ¿enojate con qué? ¿En contra de qué me enojo yo? Entonces, ¿Jesús se enojó? O no se enojó, nunca se enojó. O sea, Jesús nunca tuvo enojo, nunca mostró enojo en los evangelios. Bueno, yo creo que vamos a coincidir, quizás la más conocida, ¿verdad? Es cuando Jesús eh, vuelca las mesas. Ahí estaba bravo. ¿Y de qué estaba enojado? Estaba enojado en contra de algo que estaba sucediendo. Eh, entonces, yo creo que ese es el asunto. Cuando dice, enójense. Ah, ok. ¿En contra de qué? Bueno, en contra de algo que está sucediendo que no está bien. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Saben qué significa esto? Significa que aquellas personas que nunca se enojan, es probable que en algún momento el Espíritu Santo les dijo, hey, molestate por eso que estás viendo. Molestate por eso que estás escuchando. Molestate por eso que te acaban de hacer, porque no está bien. Y quizás este tipo de personas no se molestan y ahí están en contra del espíritu. Yo digo este tipo de personas porque yo me molesto, o sea, hay cosas que verdaderamente me molestan. Hoy me molestó ver la noticia de una mujer que será asistida en su suicidio, ¿verdad? Llamado eutanasia por depresión. Hay una gran historia detrás de eso, pero a mí eso me molesta. Me molesta. No todos tienen la perspectiva de la Biblia, yo entiendo, pero a mí me molesta porque esa mujer tiene esperanza en Cristo y puede tener paz en el Señor. ¿Y sabes qué otra cosa me molesta? De ese tema, que siempre lo comentamos con Mao, que a dónde está la iglesia.
Es decir, ella tiene esperanza, pero ¿será que alguien le ha mostrado esa esperanza? ¿Será que alguien le ha mostrado esa paz? ¿Será que alguien le ha mostrado ese amor? O quizás ha recibido solamente críticas, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que a mí me molestan de esa noticia. Me molesté. Entonces, yo parezco no molestarme tanto. Nos dicen en nuestro matrimonio que yo no soy el enojado, ¿verdad? Bueno, es probable que yo no sea el más enojado, pero hay cosas que me molestan. Entonces, es un ejemplo. Jesús se molestó y nosotros nos debemos molestar por ciertas cosas. Va. Y dice, moléstense, ya, enójense, ¿verdad? Enójense, dice Efesios 4:26, ¿verdad? Enójense. Va. Ya vimos que es un mandato, un imperativo, pero dice, pero no pequen. Vaya, lo primero que yo quiero decir de esta parte es que yo siento que este pasaje es que como siempre caemos en la mala práctica de agarrar los versículos aislados, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí el versículo dice, enójense, pero no pequen. Entonces rápidamente uno dice, ah, ok, va. Sí, entonces los bravos, los que son bravos, que se pueden molestar, pero como que no se les pase la mano. O sea, yo creo que sí es cierto, pero como aquí estamos contrastando ahí con el resto del versículo, ¿verdad? Estamos hablando de un enojo que tiene que ver con la verdad, un enojo que tiene que ver en contra de la mentira, un enojo que tiene que ver por la injusticia en contra del cuerpo de Cristo, un enojo, un día de estos vi a un pastor, ¿saben qué? Le voy a decir quién es, Javier Carrá, posteó enojado defendiendo a su Señor Jesús porque el líder de Israel, Netanyahu, había dicho algo de Jesús. Entonces Javier, el pastor Javier, se molestó y escribió así. Bueno, ahí ven, que es así, como se molesta en el espíritu. Pero dice, airaos, enójense, pero no pequen. Entonces, esto no solo es para aquella gente que lucha con el enojo, no, no solamente. Aunque sí, o sea, claramente, si una persona lucha con el enojo, entonces hay una parte donde ese enojo está bien y de repente hay una parte donde ya se pasa a la persona y ya no está bien que esté enojado. Sin embargo, estamos hablando de un enojo en contra de la injusticia, ¿verdad? Entonces, enójense, pero no pequen. Eh, ¿Cuándo es que pecamos? Yo creo que pecamos cuando yo pienso que yo puedo hacer la justicia. Ven el asunto ahí. O sea, mi enojo, y aquí ojo, ¿verdad? Ojo, ojo con aquellos, me voy a incluir, que de repente nos atrevemos a emitir un juicio, a decir, ¿sabes qué? Yo creo que eso que está pasando no está bien y a Dios no le agrada. Ahí hay un juicio. Puedo tener razón, puedo, puedo estar equivocado, pero si yo estoy en lo correcto, somos, o sea, en nuestra humanidad somos tan débiles que de repente en ese enojo santo, ¿vea? En esa justicia, eh, Por no ver. Pues yo digo, me comí cinco bolas. en esa justicia santa que yo logro tener, ojo, porque yo puedo llegar a no solo observar una injusticia, sino a pensar que yo soy un juez. Y aquí solo hay un juez, ¿vea? Y es Dios. Y Él juzgará en su momento, aquí o en el final de los tiempos, ¿vea? Entonces, airaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta idea del sol, bueno, tiene que ver como con un día, ¿verdad? Eh, yo creo, esto es una idea creativa, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con aquella frase que dice,
sus misericordias son nuevas cada mañana. Miren, así como yo puedo estar enojado por una injusticia en un ratito, en otro ratito puedo ser yo el que esté cometiendo la injusticia. Así es. Y yo sé que todos se pueden ver en el espejo de esa frase que acabo de decir y pueden decir, amén. Yo puedo andar en el espíritu en cierto momento y al ratitito ya ando en la carne. Entonces pienso que cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, yo creo que es una frase de mucha misericordia. Porque si Dios me ama a mí, entonces ama también al injusto, ama también al peor, ama también al que hace la maldad y la injusticia. O soy yo mejor, ¿verdad? Tengo algo yo que me hace mejor para recibir el amor de Dios. Cuidado, cuidado. Entonces creo que por ahí va la cosa de enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y doy la primera parte del versículo 27 y después vamos a ahondar un poquito. Y desde ya le pedimos la protección al Señor al hablar del diablo. Como dice el final del Padre Nuestro, líbranos del maligno. Porque dice aquí, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Vaya, miren qué rápido puede pasar alguien cristiano de estar observando una injusticia y orando, quizás orando en el Espíritu y pidiéndole al Señor justicia y quizás actuando en justicia. Y de repente, pero Pablo en el Espíritu dice, va, chivo, enójense por esa injusticia, pero no pequen, no se empolgue el sol sobre vuestro enojo y ni den lugar al diablo. O sea, imagínense qué sigiloso y qué peligroso es estar enojado de una buena manera, porque al ratito o a la vuelta de la esquina le podemos dar lugar al diablo. Aquí como está justo después de la frase, pienso yo que tiene que ver con la parte de enojarse. Vale, retrocediendo, regresando a esa interpretación que se hace cuando se lee aislado, yo he escuchado que dicen, cuidado, ¿verdad? Porque si vos sos bravo, o sea, si luchás con el enojo y te enojas rápido, cuidado, porque dice no le des lugar al diablo. Va, eso eh, nos hace pensar que aquellos que no se enojan están como alejaditos del diablo, ¿verdad? Bueno, una vez más, es posible que esa interpretación también tenga lugar aquí en este texto y que aquellos que se enojan rápido, es probable que al enojarse rápido le den cabida al diablo, le den lugar al diablo. Bueno, como dije, lo hago como introducción la parte del diablo, pero en la próxima sesión del otro jueves, que será el primer jueves de abril y será el jueves santo, si Dios nos permite, vamos a hablar un poquito del diablo y cómo en este pasaje pues entra eso. Pero como les repito, desde ya le pedimos su protección al Señor al estar hablando del enemigo. No lo tomamos de menos, pero tampoco tomamos de menos el poder de nuestro Señor Jesús, su victoria, y que aquí dice que no le demos lugar al diablo, es decir, que se puede no darle lugar al diablo. Bueno, paramos aquí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos has enseñado que hay que enojarnos, que hay cosas que nos deben molestar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas entender eso y que nos permitas enojarnos cuando nos tenemos que enojar y que nos permitas no pecar, que nos permitas siempre, Señor, entregar todo pensamiento a ti, hacer las cosas en el Espíritu, hacer las cosas en verdad, sin mentira, de vestirnos de la nueva naturaleza, como hemos visto en este pasaje, y de aprender, de ser discípulos de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor,
Airaos, pero no pequéis. Es lo que hemos leído esta noche. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.